muchísimo gusto saludarte y bueno, pues primero quiero decir que la semana pasada, cuando comentaba yo este mismo cambio de la rectoría con Pepe Cárdenas, pues yo comenté que según se veían venir algunas de las principales tendencias, la rectoría quedaría en manos de una mujer. Pues no quedó en manos de una mujer, quedó en manos del maestro Lomelín, quien es un hombre de pues reconocida reputación, que representa con su llegada una interrupción en esta ya casi tradicional ocupación de la rectoría por parte de los médicos. No me refiero únicamente al doctor Graue, ni al doctor de la Fuente, ni tampoco quiero hablar de los tiempos más recientes, con José Narro, por ejemplo, sino históricamente lo que significaron pues otros médicos en la historia de la Universidad Nacional, como el doctor Subirán, por ejemplo. Pero en fin, ya pasó la época de los médicos, al parecer, y por primera vez llega un economista, cuyo principal reto, creo yo, no está en los puntos que dio a conocer Gina Zabludovsky en esta lectura tan breve del procedimiento que se siguió y la forma como se evaluaron los proyectos y planes. Me parece que el gran reto de esta nueva rectoría será ver si puede lograr la autonomía en medio del acoso institucional que desde la Cuarta Transformación ha sufrido el gran plantel de mexicanos. Alguien dirá, bueno, es que el presidente de la República se va el próximo año. Sí, pero estamos viendo que el régimen tan sexenal de la Cuarta Transformación pues ya es un hecho visible. Uno de esos elementos de visibilidad es lo que ocurrió, por ejemplo, con el señor ministro Saldívar, que puede ser el gran hombre de confianza del presidente López Obrador, se va a trabajar con una posible sucesora del presidente López Obrador. La universidad necesita reforzar su autonomía y, bueno, pues ya sabremos si por lo menos es hacer que prevalezcan los valores universitarios y pueda negociar políticamente todo lo que la universidad necesita en el amplio campo de maniobra que su importante labor implica para este país. No solo en la docencia, sino también en la presencia moral que significa el juicio, la opinión, el análisis y la conducta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues mira, primero decirte que estamos muy preocupados, estamos consternados con lo que está pasando. Es un acto vil, egoísta, criminal, se puede decir con toda contundencia, lo que nosotros miramos de la decisión que ha tomado el gobierno de la República y que ha sido y está haciendo eco en el gobierno del Estado, principalmente desde el inicio de esta situación, de la forma en la cual no previeron y costó vidas, y que criminalmente, lo debo decir, pues el día de ayer también lo declara el mismo presidente de la República y dice que no quiso alarmar de más a la población cuando él sabía que venía un huracán de la magnitud de un huracán categoría 5 que nunca antes en la historia de este país había destrozado tanto a un territorio como lo que pasó en Acapulco. Entonces hay que ponerlo en el contexto, mi querido Oscar. Hoy el huracán Otis destruyó Acapulco, hay pérdidas materiales y humanas que se han querido esconder, principalmente las humanas. Hay cientos de personas que quedaron sin vida, la gente que se tuvo que levantar de los escombros de las casas destruidas en las partes altas, aquellos que cuidaron sus embarcaciones se hundieron y se ahogaron con ellas, aquellos que no se están encontrando y que muchos son turistas,
y que lógicamente no quieren decir la verdad, mi querido Oscar, y en ese sentido, bueno, preocupados por ello y por no decir la verdad y porque necesitábamos salir del puerto porque no hay comunicación, no hay internet, no hay luz, no hay servicios, decidimos venir un grupo de damnificados de Acapulco y construir esta ruta de la caravana, Acuérdate de Acapulco, pidiendo el apoyo y el auxilio de los estados de la República, del estado de Guerrero en general, y que vayamos juntos a decir al centro del país lo que verdaderamente está pasando. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos lamentablemente con una situación de que no nos reciben en presidencia, de que buscan de una y otra forma no permitirnos pasar, nos violentan, nos insultan como si fuésemos delincuentes y nos tratan como tal. Entonces, muy preocupados porque lo que hoy decidimos hacer es venir a hablar con el Ejecutivo, presentar un proyecto alternativo. No se pudo entregarse, se hizo de manera mediática, se fue a la Cámara de Senadores, nos atendieron muy bien, se generó el compromiso de poder declarar por parte de la Cámara de Senadores que Acapulco fuera prioridad nacional, como lo fue Cancún en algún momento. Después fuimos a la Cámara de Diputados, muchas mesas de trabajo, hablando con los grupos parlamentarios, pidiendo la solidaridad y el apoyo a Acapulco, y engañados fuimos por el grupo parlamentario mayoritario de Morena, y el oficialismo determinó que no hubiera un solo peso para Acapulco en un programa de reconstrucción y de relanzamiento del puerto. Y ahora amanecemos con esta información de que así como se equivocaron de primero declarar 46 municipios en la declaratoria de emergencia y de desastre en Guerrero, de repente dijeron, no, fíjense que nos equivocamos. Se equivocó la gobernadora, se equivocó el presidente de la República y sus funcionarios, y entonces, por lo tanto, una fe de ratas y solamente son 2 los afectados, y el día de hoy, de manera sorpresiva, todo terminó, no hubo desastre, no pasa nada en Acapulco, todo está bien, el gobierno va a atender, y en este momento estamos a la deriva, muy preocupados porque Acapulco va a entrar en una crisis sin lugar a dudas, mi querido Oscar. Ya fijaste tu postura acerca de lo ocurrido en el Congreso, donde se negó un presupuesto de emergencia para el puerto. Yo quisiera regresarme al punto que mencionabas casi al inicio de esta entrevista, en donde hablas de centenares de víctimas. Para el gobierno federal hay todavía 31 personas desaparecidas. Sin embargo, pues hemos tenido testimonios, por ejemplo, de familiares de personas que trabajan en embarcaciones y que en el momento del impacto del huracán se habían hecho a la mar y que dicen no sabemos nada de nuestros familiares. ¿Qué saben ustedes de las personas desaparecidas? ¿Qué datos tienen? ¿Concuerdan con lo dicho con el gobierno? Son 31 personas que a 2 semanas del impacto pues nos harían temer lo peor, aunque desde luego la esperanza se mantiene de que puedan ser localizadas y no crezca el número de víctimas, pero en la realidad 2 semanas después de un huracán, 31 personas desaparecidas, pues no es muy esperanzador. Pues mira, datos engañosos, totalmente engañosos, falsos, donde nosotros los acapulqueños sabemos que hay centenares de personas que perdieron la vida y muchos desaparecidos. Hay un problema de emergencia sanitaria por la cantidad de basura, las miles de toneladas de basura que hay en Acapulco, los restos no solamente de perritos de la calle o de gatos de la calle o de seres humanos incluso que se han encontrado, que han generado una situación de emergencia sanitaria que no se está atendiendo debidamente y que nos preocupa de manera enorme. Y entonces, pues todo ello conlleva que han querido de todas formas calcular el tema políticamente y no calcular el tema por la magnitud del peor desastre después del 85 en el temblor de la Ciudad de México, y entonces hoy pareciera que el cálculo es, no nos conviene que esto se convierta en un desastre de las magnitudes de la que fue, y entonces el cálculo del presidente de la República, del gobierno de la República, es minimicemos el hecho,
acabemos con ello. Va a haber recursos. Cuando no lo hay, no hay un solo peso para la reconstrucción de Acapulco. Pues primero saludarte, Oscar, muchas gracias por el espacio, un saludo a mi queridísimo Pepe Cárdenas también. Mira, yo, obviamente para empezar ellos me gritaron traidora y también me corrieron, pero la expulsión de una bancada tiene que seguir un trámite administrativo. Aquí puede haber dos situaciones, que vaya yo primero y me adelante, les dé mi hojita y les diga, aquí renuncio a la bancada, con permiso, ya me voy, gracias. O que me mande llamar el coordinador, las áreas administrativas competentes, y me digan, estás expulsada de la bancada, lo cual me tiene francamente sin cuidado. Lo que no significa que pierda el cargo. Constitucionalmente, tú puedes ser diputado independiente o, si quieres, te sumas a otra bancada. Todas las demás bancadas, PRI, PAN, PRD, MC, fueron muy solidarias y empáticas, me ofrecieron un espacio. O puedo decidir, ¿sabes qué? Ya no quiero ser legisladora, que llegue la suplente, ¿no? O sea, hay varios escenarios. Lo que sí es que yo no creo, tendría que pasar algo extraordinario para que yo pudiera seguir en Morena. ¿Qué caso tiene? Cada día es más difícil luchar por ser escuchado, en todos los sentidos. Y Nacho Mier nos traicionó, y no me voy a cansar de decirlo. Porque él nos prometió que de todas las reservas que el bloque El Camino de México, asociado a Marcelo Ebrard, había presentado, entre ellas para beneficiar a quienes están sufriendo la enorme tragedia en Acapulco, en Coyuca y otros municipios, que era una reforma, una reserva, entre otras, que nos dijo, bueno, esta sí pasa, que era sobre excedentes petroleros, el 15% de los excedentes, donarlos a infraestructura y a reconstrucción, una bolsa de cerca de 50,000 millones de pesos. Si te crece el precio del barril de petróleo, te crece la bolsa. Todas las propuestas eran jurídicamente viables, constitucionables, presupuestariamente hablando, hacendarias. Nos dio, como se dice, a tole con el dedo. Me parece que la crónica de Maru Rojas, que además es muy buena reportera, es espléndida. Nos chamaquearon. Nos trajeron que ahí, que en un ratito, que no, pero ya vota a favor en lo general, ya voten, no, ya va en 2 horas, no es que estamos viendo. La siguiente ronda es la que les toca a ustedes. ¿Pero cuál es la siguiente ronda? No, la siguiente. Y veías la siguiente y había una lista de 100 oradores. Y ibas otra vez con Nacho Mier, fuimos en bloque. No, ya es la siguiente. Y de plano nos dijo ya después, ¿saben qué? No va a pasar ninguna. No pasa ninguna y háganle como quieran. Entonces tú dices, qué bajeza. Ahora, el posicionamiento que yo hice, que fue muy firme, que es muy fuerte, que es severo, quiero decir que es a título personal y asumo la responsabilidad. Ese no es a nombre del bloque del Camino de México ni de Marcelo Ebrard. Son mis dichos y los asumo. Y si eso me cuesta que me expulsen, mira, no me importa, ¿eh? Selene, pero hay algo que no me queda claro. Si tú renuncias y la bancada te grita que estás expulsada, pues en los hechos prácticamente estarías fuera de Morena. Sin embargo, al escucharte hablar, pues da la impresión como que es una decisión que todavía no está tomada del todo, que casi está tomada. Pero entonces en los hechos tú todavía eres integrante de la bancada de Morena. Sí, porque no se ha concretado el proceso administrativo. O sea, no basta con que te corran a gritos y te digan traidora y te recuerden hasta tu madre muerta. Pues sí, efectivamente me parece que ha sido una actitud muy insensible del presidente, porque a pesar de la tragedia que es la mayor natural de los últimos 40 años, probablemente después del terremoto del 85, esa es la otra tragedia de tal magnitud. El presidente dio una cantidad de 61,000 millones de pesos que todos han dicho que es insuficiente. Es análoga a la que se dio en el último huracán de 2013, que fue un huracán nivel 1 o nivel 2. Y eso significa que el presidente no se mueve. El presidente tiene sus prioridades, el presidente tiene sus obras insignia y no está dispuesto a cambiar de parecer. Entonces me parece un acto de poca empatía, un acto de desinterés. Es como si el presidente tuviera su fiesta organizada, con sus invitados, con su pastel, con sus mañanitas, y de repente surge algo inesperado, un invitado, surge un accidente, y él, en lugar de ser empático y apagar la música, cancelar la fiesta, sigue empecinado en seguir como si nada pasara. Esto pasó con la pandemia, eso está pasando ahora.
Y es inaudito dos cosas que pasaron en las últimas 24 horas. Uno es el presupuesto, que hubo una petición incluso de diputados de Morena que pedían que hubiera más dinero para esto y se negaron a hacer. Y la otra es que hoy en la mañana en el Diario Oficial de la Federación amanecimos con la noticia de que ya no hay emergencia en Acapulco. Bueno, en Acapulco sigue sin haber luz en todos lados, ya se ha restaurado en muchas zonas, cierto, pero no hay luz en todos lados, la gente sigue muy preocupada, no se ha restaurado completamente el orden y el gobierno dice que ya no hay emergencia, entonces hay insensibilidad en este tema. Luis Carlos, pues ya no da para el análisis, porque a final de cuentas sabemos que los simpatizantes del presidente ahí van a estar, no se van a mover, y los opositores pues lo van a criticar, y entonces tal vez por ese criterio podamos entender que el presidente diga: los que me quieren me van a querer, haga lo que haga, y los que no me quieren no van a cambiar tampoco su manera de pensar. Pero ¿por qué Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la 4T insisten en dar ese mensaje de insensibilidad, de terminar con la declaratoria de emergencia, de negar un presupuesto, de hablar de que la tragedia no fue tan grande? Porque es difícil comprender por qué el gobierno no quiere mostrar ni tantita sensibilidad en este y en otros casos que tú enumerabas. Porque yo creo, y voy a decir algo con mucho cuidado y que lo he reflexionado durante muchos años, yo creo que la personalidad narcisista del presidente, y lo digo en el término clínico de la palabra, la personalidad narcisista, que es una enfermedad clínica emocional, le impide sentir empatía por los otros. Y esa falta de empatía por el dolor ajeno es lo que lleva al presidente a ser totalmente indiferente. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. Pues ¿cuántas lecturas se le han dado en las últimas horas a la salida de Arturo Saldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Cuál es la tuya? Bueno, yo te diría que el hecho de que el doctor Arturo Saldívar haya decidido renunciar, faltando todavía un año para su mandato, que en realidad concluye en diciembre del año próximo, y el hecho de manifestar que esta renuncia tiene como propósito inscribirse en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, creo que efectivamente admite varias lecturas. Por una parte, pienso que esta decisión se inscribe en eso que la picardía mexicana llama la cargada. Lo estamos viendo en estos días con la renuncia de Alejandro Encinas, su secretario de Derechos Humanos, que prácticamente tiró la toalla, dejando inconclusa la investigación que debía de llegar a un buen término sobre la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa. Y también mencionaría lo que acaba de ocurrir con Pedro Kumamoto, este joven jalisciense que llamó mucho la atención en su irrupción como un político independiente y que ahora también se suma a su partido a la coalición que encabeza Morena. Yo creo que la candidata de Morena gana para su equipo a un constitucionalista que lamentablemente tiró por la borda una trayectoria de muchos años que fue impecable para convertirse en un soldado de la 4T. Y creo que desde que Saldívar decidió entregarse al presidente López Obrador, ha utilizado su sapiencia jurídica y su astucia para justificar las violaciones a la Constitución. Entre ellas sobresale, creo yo, esa búsqueda tramposa de una prórroga de su mandato como presidente de la Corte. Así que, como bien lo sabemos, Saldívar, junto con la ministra Loretta Ortiz y con la ministra Yasmín, se convirtió en un núcleo al servicio del presidente de la República, que no se propusieron respetar que las decisiones se ajustaran a la Constitución de la República, sino convertirse en apoyadores acríticos a lo que dispusiera el presidente de la República. Y bueno, ¿cómo justifica este abogado constitucionalista lo que establece el tercer párrafo
del artículo 98 constitucional de que solo se puede renunciar a la condición de ministros por causas graves. Y entonces Saldívar nos dice que grave es un concepto jurídico indeterminado y que prácticamente es el renunciante el que debe decidir si lo que está justificando su renuncia es considerado como grave. Digo también que esta renuncia anticipada le quita a la próxima presidenta de México, sea Xóchitl o sea Claudia, la atribución de proponer a su reemplazo. Es decir, López Obrador va a proponer a una ministra que va a servir a su proyecto durante los próximos 15 años. Y digo también que algo similar ocurrió cuando el presidente de la República dispuso que quien ganara la encuesta de su partido Morena sería la candidata presidencial, que el segundo lugar sería coordinador parlamentario en el Senado, que el tercer lugar sería coordinador parlamentario en Cámara de Diputados y que el cuarto lugar tendría un puesto en el gabinete. Es decir, lo que López Obrador está diciendo de esta manera es que él es el que toma las decisiones futuras cuando ya no sea presidente y que en ese sentido los legisladores que lleguen al Congreso, al Senado y a la Cámara de Diputados van a tener que alinearse a lo que desde hoy ha decidido López Obrador. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.